Me llamo Guadalupe Mendoza Ramírez, tengo 84 años y nací en una comunidad rural de San Luis Potosí, en México, en un pueblo humilde donde las niñas como yo no podían aspirar a nada. De niña imaginaba que mi vida sería como los cuentos de mi abuela, rebosante de flores, celebraciones y libertad, pero la realidad fue despiadada. Hace 12 años mi propio padre me entregó a cambio de tierra y ganado, obligándome a casarme con un hombre que podría ser mi abuelo. No fue un matrimonio, sino un negocio inmundo formalizado con un documento, firmas y el silencio de todos. Argumentaron que era por el bien de la familia, pero nadie consideró mis sentimientos. Esa noche, ataviada con un vestido usado y descalza, fui transportada como si fuera una bestia comprada. El carruaje se movía inestable sobre el camino polvoriento y yo, con la mirada fija en el cielo, intentaba comprender por qué me hacían esto. Mi madre no estuvo presente, ella lloró en secreto al saberlo, pero también fue callada. Yo, una niña pequeña con el cabello trenzado y el corazón inundado de temor. En ese sendero irreversible sentí el inicio de una vida definida por la lucha, aunque desconocía la forma. La imponente pero gélida casa del hombre que me adquirió me recibió. Él, de trato áspero y silencioso, me observaba con la fría mirada de quien ve una carga. La primera noche, oculta en un rincón de la habitación, con un pequeño paño cosido por mi abuela como único consuelo, rompí en llanto. A pesar del dolor, la voz se ahogó en mi garganta, no me atreví a gritar. Permanecí en silencio, fiel a la instrucción recibida, y ese silencio se convirtió en mi sombra durante años. Un silencio opresivo que sofocaba, que enfermaba, el mismo silencio que compartían tantas otras niñas. Crecí temiendo incluso mi propia voz. A los 13 años, ya era cocinera, lavandera y cuidadora de cerdos. Nadie me llamó niña, me designaron como la mujer de la casa. Sin embargo, ignoraba el significado de ser mujer, solo sabía obedecer, callar y resistir. Aprendí a leer por mi cuenta a escondidas, recuperando periódicos y libros viejos desechados por los hijos de los campesinos. A la tenue luz parpadeante de las velas, en la penumbra de la noche y con el temor constante de ser descubierta, ella se sumergía en la lectura. Mientras las lágrimas surcaban su rostro y con cartas robadas como único tesoro, comenzó a urdir mentalmente un plan de escape, una huida aún sin forma definida. Esta es su historia, una vida marcada por la adversidad, pero con la esperanza de inspirar a otras mujeres a romper cadenas. Te imploro que la difundas, suscríbete al canal, comparte este vídeo en WhatsApp y deja un comentario indicando desde dónde lo escuchas, cada palabra será un bálsamo para mí. Ahora, toma una respiración profunda porque aquí es donde todo empieza. A los 12 años, sus días se llenaban de juegos con muñecas de trapo y correr descalza entre los campos de maíz, creyendo que el mundo se limitaba a lo que sus ojos podían abarcar desde lo alto de un árbol. Sin embargo, ese año su padre la llamó con una mirada gélida y distante, sin siquiera dirigirle la vista, para anunciarle que viviría con el señor Aurelio, un agricultor de 37 años. Él te protegerá, tendremos tierra para cultivar maíz y 3 vacas. Lo dijo como si estuviera vendiendo una carreta. Al principio, no comprendí. Creí que era una broma, pero al ver a mi abuela sollozando en un rincón, con la mano en el pecho, supe que mi vida terminaba allí. Me subieron a un carro con una maleta de ropa y una cobija. Mi madre no pudo ir. Se lo prohibieron. Solo alcanzó a decir, entre lágrimas, ánimo, Lupe, sé fuerte. Y con ese susurro partí hacia la casa del granjero. El viaje fue largo, polvoriento y yo temblaba de frío y miedo. El cielo era rojo como si incluso él fuera consciente del crimen que estaban cometiendo contra mí. Cuando llegué el hombre me examinó como si fuera ganado. No me dio la bienvenida ni preguntó mi nombre. Simplemente dijo, hay mucho trabajo que hacer mañana. Y me dio la espalda. Esa primera noche no pude dormir. Acurrucada en un rincón de la habitación, con las paredes blancas y heladas que me envolvían, percibí la ausencia total de cualquier muestra de cariño o bienvenida.
El canto de los grillos proveniente del exterior me transportó con la fuerza de un recuerdo a mi hogar, imaginándome tendida junto a mi madre, escuchando sus cuentos. Sin embargo, allí no había historias que contar, ni calidez, ni abrazos, solo un silencio profundo. Un silencio que para una niña como yo, resultaba ser la prisión más despiadada. Las lágrimas fluyeron sin control hasta agotarse. Con desesperación apreté contra mí el único tesoro que me quedaba, un retazo de tela bordado por mi abuela, repitiéndome en un susurro: resistirás, sobrevivirás. Los días subsiguientes fueron un proceso de adaptación forzada y doloroso. Me levantaba antes del amanecer para encender el fuego, preparar el café y lavar la ropa del campesino. Él apenas me dirigía la palabra. Solo daba órdenes, dictaba, exigía. Aunque nunca me golpeó físicamente, el desprecio implícito en su indiferencia, la sensación de ser una sombra, una obligación, me causaba un sufrimiento mucho mayor. La mujer que antes compartía su vida, su primera esposa, había fallecido durante el parto. Me trató con desdén, como si fuera un simple objeto intercambiable, y yo, sin saber cómo responder, me sometí a su voluntad. Ignoraba que tenía el derecho a negarme, nadie me había enseñado a hacerlo. Durante meses me atormenté intentando comprender qué había hecho para merecer esa existencia. Era solo una niña con anhelos simples: aprender a escribir, estrenar un vestido nuevo, contemplar el mar. Pero en ese lugar, hasta los sueños eran considerados una transgresión. Comencé a acumular emociones en mi interior como si fueran semillas: tristeza, furia, añoranza, el anhelo de libertad. Y un día supe que esas semillas germinarían, pero hasta entonces debía perseverar. Debía sobrevivir. Resistir en silencio. Y lo que más me hería era la certeza de que para el mundo exterior yo era invisible. Solo era una joven desamparada, condenada a su destino. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, lo sabía, algún día todo cambiaría. El silencio se convirtió en mi refugio, en una coraza que ocultaba mis gritos, mis temores y mi desesperación por escapar. No tenía a quien confiar mis pensamientos. El señor Aurelio, un hombre de pocas palabras, solo se dirigía a mí para darme instrucciones. Los escasos vecinos del lugar asumían que yo era su hija o, a lo sumo, una sobrina lejana. Nadie sospechaba que la joven de trenzas firmemente sujetas era, en realidad, su esposa, y a mí me atormentaba esa situación porque intuía que algo andaba mal, aunque no sabía cómo expresarlo, simplemente lo sentía. Y sentir, en aquel entonces, era un peligro. Así que comencé a hablar conmigo misma en voz baja, mientras lavaba la ropa o partía leña. Era mi forma de evitar la locura. Inventaba historias en mi mente, recordaba canciones que mi abuela me cantaba, y recitaba frases que encontraba escondidas en periódicos viejos. Todo eso fue mi refugio, pero incluso esa paz se quebró. Un día me sorprendió murmurando palabras para mí misma y me tildó de loca. Me advirtió que si no dejaba de hacerlo, me llevaría de regreso al bosque y me abandonaría allí. La amenaza me silenció por días y fue entonces cuando aprendí a sonreír con la mirada baja, a ocultar mis pensamientos y a camuflar mi dolor, como quien esconde una herida para que sane en secreto. A veces olvidaba la edad que realmente tenía. Mi cuerpo, pequeño e infantil, albergaba un alma que había envejecido a marchas forzadas. Cuando me aventuraba al pueblo para comprar lo necesario, observaba a las otras niñas de mi edad, felices yendo a la escuela. Llevaban cuadernos repletos de colores, cintas adornando sus cabellos y reían a carcajadas. Yo desde la distancia las contemplaba como si fueran seres de otro mundo, inalcanzables. Una profunda envidia me oprimía el pecho, un dolor que me costaba respirar. Anhelaba ser como ellas, tener derecho a cometer errores, a soñar, a disentir. Pero en la vida que me había tocado vivir, ni siquiera podía permitirme pensar. Las noches eran las peores, el frío se filtraba por las rendijas de la ventana y me acurrucaba en un rincón de la cama, aferrada a la manta para mitigar el frío. A menudo las pesadillas me atormentaban.
Soñaba con mi padre entregándome una y otra vez, vendiéndome como si fuera una posesión. Despertaba empapada en sudor con el corazón latiendo a 1000 por hora, tardando horas en volver a conciliar el sueño. Con el tiempo dejé de soñar, era más sencillo. Soñar duele, esperar duele. Y yo estaba cansada de sufrir. Con el tiempo la rutina diaria se convirtió en un agobio que sentía como un castigo constante, y llegué a creer, con resignación, que esa era la única existencia que me estaba destinada. Sin embargo, un día, un cambio sutil e inesperado alteró mi perspectiva. Un detalle insignificante, casi imperceptible, despertó algo profundo en mi interior, marcando el inicio de una transformación. Un día, mientras realizaba la limpieza de la habitación del señor Aurelio, encontré un antiguo cuaderno de tapa dura, cubierto de polvo y con las páginas amarillentas, escondido bajo un sillón. En sus páginas había palabras garabateadas en letras grandes, pertenecientes a uno de los hijos del señor Aurelio, quien había abandonado la granja hacía mucho tiempo. Movida por la curiosidad, escondí el cuaderno bajo mi falda, y lo llevé a mi habitación. Por las noches, cuando todos en la casa dormían, abría el cuaderno con cautela, como si estuviera desenterrando un tesoro precioso. Las palabras, con su caligrafía singular, parecían danzar ante mis ojos, desafiándome e invitándome a aprender. Fue como si una voz me susurrara en la oscuridad: ven conmigo. Así, pasé semanas sumergida en la lectura de ese cuaderno secreto. Aunque no comprendí completamente algunas palabras, me esforcé por repetirlas, copiarlas y memorizarlas. Desgarré pedazos de papel de regalo y comencé a escribir con carbón vegetal. Inventé relatos, di vida a personajes y plasmé mis emociones más íntimas. Era un mundo creado por mí, un espacio donde me sentía libre, donde podía expresarme sin temor, existir sin sentirme culpable, y eso se transformó en mi secreto más valioso. Cada palabra nueva que aprendía era como quitar una piedra del muro que me aprisionaba. Cada frase que dominaba era un paso más cerca de la libertad. Fue entonces cuando empecé a cuestionarlo todo, porque una niña no podía acceder a la educación, porque mi padre me había entregado, porque el señor Aurelio me consideraba una posesión. Las preguntas surgieron como una tormenta y, aunque carecía de respuestas, me impulsaron. Nutrieron mi enfado, es cierto, pero también mi fortaleza, porque comprender que algo no estaba bien fue el primer paso hacia el cambio. Estaba comenzando a entender, pero aún era muy pequeña y el miedo me inmovilizaba. Temía que descubrieran mi diario, ese cuaderno donde volcaba mis pensamientos más íntimos y secretos. El miedo a las consecuencias era constante, el castigo físico, el rechazo, la acusación de desobediencia, pues en aquellos tiempos la rebeldía femenina era considerada un pecado, y las mujeres con ideas propias un peligro. Pero ya no podía callar más. La lectura se había convertido en mi vicio, mi vía de escape, mi santuario. Así lentamente comencé a reconstruirme desde las entrañas. Una vez escribí en un papel: un día me iré. Un día seré dueña de mi vida. Guardé esa frase doblada entre los hilos del bordado de mi abuela. Fue la primera promesa que me hice a mí misma, y sin saber cómo, creí en ella. Porque la fe, cuando no se posee nada, es el fundamento de todo. Sin embargo, antes de partir, me esperaban años de dolor, pérdida y soledad. El anhelo de escapar me perseguía como una sombra. Cada vez que veía pasar un camión por la carretera, me visualizaba a bordo, viajando lejos, a un lugar desconocido donde nadie supiera mi nombre, donde pudiera empezar de nuevo. Pero la realidad era muy distinta. Siendo una muchacha delgada y analfabeta, sin un centavo en el bolsillo y sin nadie que me esperara en ningún lugar, la idea de escapar era a la vez un anhelo y un peligro. Temía ser capturada, ser agredida, desaparecer sin dejar rastro, pero luego, de nuevo, callé. Tragándome mi valentía, conteniendo el miedo en mi pecho, seguí cumpliendo órdenes. Por dentro me consumía la desesperación, pero por fuera mantenía una apariencia silenciosa y obediente. Un día, cuando tenía 15 años, estuve a punto de huir.
La lluvia caía torrencialmente y el señor Aurelio había ido a visitar a sus parientes en otro pueblo. Aprovechando la oportunidad, reuní algunas prendas de ropa, un puñado de frijoles y el cuaderno que escondía. Saliendo en secreto bajo la oscuridad de la noche con el corazón latiendo con fuerza, caminé casi 2 horas por el barro, resbalando, temblando y llorando. Pero al llegar a la orilla del río, al ver la furiosa corriente, me invadió el miedo. No sabía nadar, y el estruendo del agua parecía burlarse de mi atrevimiento. Me senté al borde abrazando mis rodillas y lloré hasta que el cansancio me venció y me quedé dormida. Al amanecer, empapado y con los pies destrozados, regresé a casa, sintiéndome más humillado que nunca. Prometí a partir de ese día, no volver a arriesgarme sin una estrategia clara. Regresar fue como condenarme de nuevo a mi propia soledad. El granjero o no se enteró del intento o prefirió ignorarlo, pero para mí fue una derrota y, al mismo tiempo, una enseñanza crucial. Entendí que el valor sin un rumbo definido se convierte en pura desesperación. Empecé a planificar con más cautela, a observar el mundo de manera diferente, cada charla en la tienda, cada artículo de periódico, cada visita a la granja me proporcionaban datos valiosos. Comencé a guardar las monedas que hallaba en el suelo y a ofrecer mis servicios a cambio de información. Era como construir un complejo rompecabezas para sobrevivir. No me resignaría a morir allí. Lo sabía. Pero no sabía cómo soportar tanto sufrimiento sin enfermar. A los 16 años me atormentaban la fiebre, los dolores de estómago y la caída del cabello. El médico del asentamiento lo atribuyó a los nervios, pero yo reconocí en ello la profunda tristeza que me invadía. Me sorprendí a mí misma, sintiendo una extrañeza profunda ante mi propia persona. Comencé a escribir con más frecuencia, buscando refugio en las palabras, a veces en el frío suelo de la cocina, otras veces a la sombra del gallinero. Escribía como si cada palabra fuera una tabla de salvación, como si en la escritura encontrara el único lugar seguro donde expresar mis pensamientos, mis temores. A menudo redactaba cartas a Dios implorando fuerza para soportar, pidiendo perdón por pecados que desconocía, buscando consuelo en una fe incierta. Era la única forma de evitar que la locura me consumiera por completo. Y fue en medio de esta tormenta emocional, en este periodo de intensa introspección, que ocurrió algo inesperado: quedé embarazada. No fue por amor ni por deseo, sino por un destino que se me impuso, una realidad con la que debía lidiar. Guardé silencio durante semanas, incapaz de decidir si debía romper en llanto o agradecer el misterio de la vida. Una parte de mí creía que tener un hijo le daría sentido a mi existencia, que me ofrecería un propósito. Otra parte, sin embargo, se sentía paralizada por el miedo y el pánico. ¿Cómo podría criar a un hijo en medio de tanto dolor, de tanta soledad? ¿Cómo podría amar, cuando el amor me había sido esquivo durante tanto tiempo? Pero la vida ya había tomado su decisión y así, a los 17 años, me convertí en madre, dando a luz a una niña que a su vez, sería madre de otro niño. A pesar de todo, juré que mi hija no viviría las mismas experiencias que yo, pero lo peor aún estaba por llegar. El embarazo transcurrió en silencio, en completa soledad. Nadie me ofreció guía, nadie me brindó apoyo. Me enfrenté a todo con las pocas fuerzas que tenía, guiada por los recuerdos de los consejos de mi abuela. El día del parto mi hija nació sola, sobre el suelo de mi dormitorio, sin ayuda de una partera, sin nadie que me confortara. Sentí que la muerte me acechaba, pero sobreviví. Sangré abundantemente, grité con desesperación, temblé de miedo, y a pesar de todo, seguí con vida. Tomé ese pequeño cuerpo en mis brazos, y por primera vez sentí la dicha de poseer algo que era enteramente mío. La llamé Esperanza, porque ella era exactamente eso, la única esperanza que me quedaba. Esa noche, al mirar sus ojos, juré: nunca te venderán, nunca te tratarán como una mercancía, nunca te silenciarán. Cuidar a un bebé en aquellas circunstancias era una lucha constante. Apenas sabía cómo cuidarme a mí misma. Pero aprendí. Aprendí a bañarla, a amamantarla y a calmar su llanto.
Cada pequeño gesto me fortalecía. El granjero, sin embargo, se mantuvo distante, ni siquiera se acercó. Declaró que no era asunto suyo. Si quería ser madre, debía valerme por mí misma. Experimenté un dolor profundo, pero paradójicamente también sentí una liberación, ya que finalmente comprendí que nunca obtendría de él ni el más mínimo acto de compasión o empatía. Si deseaba cambiar mi destino, debía tomar las riendas de mi vida y actuar por mi cuenta. Esperanza creció escuchando las historias que yo inventaba, relatos de princesas que huían de sus prisiones, de niñas que hacían florecer árboles con palabras encantadas. Era mi forma de educarla, incluso sin libros. Cuando cumplió 5 años, ella ya lo sabía, no crecería en ese lugar. Ella no correría la misma suerte que yo. Entonces empecé a idear un plan de escape más elaborado. Sabía que sería complicado, arriesgado, quizás hasta imposible, pero estaba dispuesto a asumir ese peligro por mí, por ella y por todas las mujeres que nunca tuvieron la oportunidad de elegir. Volví a guardar monedas, a ocultar provisiones, a memorizar las rutas para llegar a la ciudad. Con la ayuda de una mujer de la aldea, una viuda que me estimaba, logré obtener la dirección de un refugio para mujeres en Guadalajara. Con la promesa de guardar silencio, ella me confió un papel con el nombre de la coordinadora, Doña Rita. Ese pequeño pedazo de papel se convirtió en mi talismán, mi protector. Lo cosí cuidadosamente en el dobladillo de mi vestido, un escondite que atesoraba. Era mi pasaporte a la libertad, aunque ignoraba el cuándo y el cómo, sentía en lo profundo de mi ser que ese momento llegaría. Y llegó. En un día gris y lluvioso, aprovechando que el campesino había salido, cargué a mi hija Esperanza en mi espalda, asegurándola con la tela, y me lancé a la carretera con el corazón en un puño, latiendo con tanta fuerza que temía que me explotara. Tardamos horas caminando sin descanso, hasta alcanzar la carretera principal. Un camionero, conmovido por nuestra situación, nos llevó hasta la entrada de la ciudad. Esa noche dormimos a la intemperie, en la acera, con mi hija en brazos. Al amanecer, me planté frente al portón de la casa de apoyo. Cuando Doña Rita me abrió y con voz suave dijo: «Entra, muchacha, estás a salvo», me derrumbé. Fue allí, en ese suelo humilde y limpio, donde renací. La casa era modesta, con camas de madera, paredes con la pintura saltada y un persistente aroma a sopa casera. Al entrar, la imponente estructura me recordó a un castillo. Tras años de silencio interior, una voz me susurró por primera vez que estaba a salvo. Doña Rita, con su cabello recogido en un apretado moño y una mirada que transmitía fuerza, me envolvió en un abrazo cálido, como si me conociera de siempre. Sin cuestionamientos incómodos, solo pronunció: «Estás aquí, ahora te cuidaremos». Las lágrimas brotaron con fuerza, liberando una cascada que parecía lavar años de silencio y dolor reprimido. En ese rincón olvidado de la ciudad, en aquel refugio, renací. Los primeros días se sucedieron entre sueño profundo y llanto desconsolado. Mi cuerpo clamaba por descanso y mi alma por ser redimida. Esperanza, mi compañera, dormía a mi lado y yo sentía la culpa de haberla sometido a tanto sufrimiento. Pero gradualmente la casa me infundió fortaleza. Allí otras mujeres con historias marcadas por el sufrimiento compartían un dolor común. Al sentarnos a hablar, los dolores se entrelazaron. Nadie juzgó a nadie, cada una portaba una cicatriz, una pérdida, un fragmento de su ser que había sido arrebatado. Juntos, con esfuerzo y dedicación, empezamos a ensamblar esas piezas dispersas de nuestras vidas, buscando un nuevo sentido, construyendo una identidad renovada y creando una nueva posibilidad de futuro. Doña Rita, con su generosidad, me inscribió en un programa de alfabetización para adultos. Al principio, la idea de aprender a leer y escribir me abrumaba. Mis manos temblaban de nerviosismo y la vergüenza casi me paralizaba. Pero la maestra, una joven llamada Yolanda, me observó con comprensión y me animó diciéndome: «Si has superado todo lo que has vivido, puedes lograr cualquier cosa». Comenzamos con las letras, luego las sílabas y finalmente las frases cortas,
y poco a poco fui redescubriendo a Matilde, la niña de 12 años a quien le negaron la oportunidad de estudiar. Cada letra que aprendía era como un hilo que unía mi pasado con mis anhelos futuros. Y cuando finalmente logré escribir mi nombre completo sin cometer errores, abracé la hoja de papel como si fuera el trofeo más preciado. Mientras tanto, Esperanza, mi hija, fue inscrita en una escuela pública. Al principio era tímida y reservada, pero rápidamente se adaptó al ambiente. Ella demostraba ser inteligente, curiosa y llena de vida. Y cuando regresaba de la escuela contándome con entusiasmo todo lo que había aprendido, mi corazón se llenaba de emoción y orgullo. Sentí como si estuviera contemplando una versión extendida de mí misma, liberada, radiante y llena de esperanzas. Juntas compartimos quehaceres, exploramos la pintura y el dibujo, y en la simplicidad de ese nuevo capítulo, encontré la maternidad que me habían arrebatado. Una maternidad basada en la compañía, el afecto y la edificación mutua. Doña Rita nos brindó mucho más que un hogar y sustento, nos obsequió tiempo. Tiempo para respirar, para curar heridas, para comprender que no éramos responsables de lo sucedido. Retomé la escritura, pero ahora con mayor convicción y autoconocimiento. Ya no solo plasmé mis vivencias pasadas, sino también mis anhelos futuros. Por primera vez formulé planes para el porvenir, una experiencia simultáneamente novedosa, inquietante y fascinante. A los 18 años sentí que finalmente comenzaba a existir de verdad, y fue entonces cuando tomé una decisión que lo cambiaría todo. No quería solo sobrevivir, aspiraba a transformarme. Con el apoyo de Yolanda y las demás mujeres de la casa, inicié la redacción de crónicas breves sobre mi infancia, mi huida y mi hija. Inicialmente esto comenzó como una actividad de escritura, pero rápidamente los textos comenzaron a ser compartidos, incluso en otros centros de apoyo. Las respuestas de la gente no se hicieron esperar, expresando que mis palabras les brindaban esperanza y les hacían sentir menos vergüenza al leer mi relato. Así fue como surgió Palabra que Libera, un proyecto colectivo, una modesta revista creada por mujeres que habían superado la violencia, donde cada una podía expresarse libremente y sin censura. Allí nuestro sufrimiento se transformó en palabras. La primera edición, impresa mediante mimeógrafo, constaba de tan solo 30 ejemplares, pero su impacto fue tan significativo que al mes siguiente ya contábamos con colaboradores que nos asistían con la impresión. Comenzamos a distribuir la revista en escuelas, centros comunitarios y ferias, y yo, quien antes temía alzar la voz, recibí invitaciones para leer mis textos públicamente. Al principio, los nervios me invadían. Mi voz flaqueaba. Sin embargo, con solo cruzar la mirada con una mujer del público, fue suficiente para recordar la razón de mi presencia allí. Cada una de mis palabras era como una luz que iluminaba un sendero sombrío, y esa claridad me infundía valor. Cuando vi mi nombre, Guadalupe Mendoza Ramírez, impreso por primera vez, una emoción desconocida me embargó, un profundo orgullo por mí misma, y sobre todo, una sensación de libertad. Era como si finalmente recuperara mi historia, que había sido arrebatada. Ya no era la muchacha que fue intercambiada por ganado, ahora era una mujer que escribía, que expresaba sus ideas, que inspiraba a otros. Esa realidad era más valiosa para mí que cualquier propiedad, cualquier riqueza, cualquier forma de redención. La escritura me abrió nuevos horizontes. Me invitaron a hablar en universidades, organizaciones no gubernamentales y grupos de lectura. Siempre comenzaba diciendo, no tuve educación formal, pero he vivido. Y lo que he experimentado puede servir de ejemplo. Los jóvenes me escuchaban con atención, como si cada una de mis palabras revelara un secreto trascendental. La educación finalmente me otorgó la dignidad que mi infancia me había negado. Cada vez que observaba a una niña absorta en mi relato, sentía una profunda convicción: ella, a diferencia de mí, nunca sufrirá lo que yo padecí, ya que ahora conoce que tiene alternativas. Fue gracias a esta nueva red de apoyo conformada por mujeres extraordinarias, periodistas, maestras y activistas, que logré publicar mi primer libro, titulado La muchacha,
cuyo padre la intercambió pero a quien nadie pudo silenciar. Al sostener el libro entre mis manos, temblé de emoción y abracé a Esperanza con fuerza, susurrándole: esto también te pertenece, hija, porque fue por ti que persistí. Sin embargo, mi travesía aún reservaba un destino inesperado. Regresar a San Luis Potosí, tantos años después, fue como reabrir una herida cicatrizada y removerla hasta hacerla sangrar de nuevo. Recibí una invitación para hablar en una reunión de mujeres campesinas, lo cual inicialmente me causó dudas. Allí, en ese lugar, había comenzado todo, donde me arrebataron la infancia y cambiaron mi nombre por el de la tierra. Pero una voz interior me instaba a regresar, no movida por la sed de venganza, sino por la búsqueda de la justicia. Volver significó proclamar mi supervivencia, tomar las riendas de mi relato y dejar de ser la historia que otros contaban. Con el corazón dolido pero aferrada a la esperanza, sentí una mano fuerte en la mía mientras regresaba a las áridas y empolvadas calles de mi niñez. La plaza principal, inmutable, seguía allí, la campana de la iglesia, puntual, resonaba con la misma frecuencia, pero algo en mí había cambiado para siempre. Aquella niña callada con trenzas, aquella que fue, ya no existía. En su lugar, ahora estaba la escritora, la mujer que había resistido. Cada paso por la ciudad era un viaje a través de mis recuerdos, cada esquina un eco de dolor, de silencio, de las pérdidas sufridas. Observé a los niños jugando, imaginando la infancia que me fue negada. Contemplé a las mujeres sentadas en las aceras, preguntándome cuántas de ellas también habían sido silenciadas. El día de la reunión, el salón de la escuela rural, desbordante de personas, acogió a mujeres de todas las edades, algunas con niños en brazos, otras con los ojos enrojecidos por la resonancia de las historias compartidas. Subí al improvisado escenario con mi libro entre las manos y comencé a hablar. Narré cada detalle sin ocultar nada. Sin edulcorar la historia, revelé que me habían reemplazado por posesiones materiales, que lloré a escondidas durante incontables noches, que intenté escapar, y que estuve al borde de la muerte consumida por la tristeza. Pero hoy allí estaba, de pie, compartiendo mi historia con coraje, porque sobreviví, más importante aún, transformé mi dolor en un puente hacia los demás. Al concluir, el silencio se rompió con lágrimas, abrazos y aplausos. Mujeres que nunca se permitían llorar, lo hicieron. Otros susurraron: creí que era el único que había experimentado esto. Una señora de cabello plateado y voz temblorosa se acercó. «Soy la hermana de tu padre», dijo. Mi cuerpo se paralizó. Incapaz de responder, ella tomó mis manos y continuó: se arrepintió. Antes de morir, afirmó que la mayor pena de su vida fue perderte. No sabía lo que hacía. Yo no lloré, simplemente negué con la cabeza, pues la ira había desaparecido, dejando solo un eco de lo que fue. Y aquello que fue no se puede cambiar, pero sí transformar, y allí mismo decidí que visitaría la casa donde nací. Con el corazón encogido, llegué a la pequeña finca, ahora desierta y consumida por el tiempo, donde la maleza trepaba por las paredes encaladas. Avancé con lentitud, mis dedos recorriendo la rugosidad fría de la piedra, sintiendo el polvo de los años. Me senté en la misma roca desgastada donde, siendo niña, reía a carcajadas con mis hermanos, imaginando mundos fantásticos. El suelo, testigo silencioso de mis juegos, aún conservaba la huella imborrable de mis pasos infantiles, y el balcón, mecido por el viento, susurraba los ecos de antiguas risas y secretos. Recogí una piedra lisa y gris del patio, un gesto simple y simbólico, y la guardé en el bolsillo de mi pantalón, sellando mi visita, marcando el final de un ciclo. Al alejarme, dejé atrás un fragmento de mi pasado, pero a cambio, me llevé la firme convicción de que las experiencias vividas, buenas y malas, no serían olvidadas, pues ahora estaban plasmadas en la memoria, escritas con la tinta indeleble de la verdad. Ese mismo día, rumbo a Guadalajara, sentí que la esperanza renacía. Durante el trayecto, la imagen de mi yo interior, vulnerable y valiente, dormitaba plácidamente en mi hombro, mientras yo, mirando por la ventana el paisaje difuminado, musitaba para mis adentros: me alegro de haber vuelto.
Me alegro de haber podido demostrar que sobreviví a la tormenta. Fue con esa certeza, esa fuerza nacida de la resiliencia, que di inicio a un nuevo capítulo en mi vida, el de la sanación, no solo la mía, sino la de aquellas que como yo habían sufrido en silencio. Al regresar a mi ciudad natal, algo profundo germinó en mi interior, no bastaba con relatar mi historia, era imperativo actuar, luchar para que ninguna otra niña, ninguna otra alma, tuviera que atravesar el infierno que yo había conocido. Fue en ese momento, con el incondicional apoyo de Doña Rita, que dimos vida al proyecto Chicas Libres, un refugio seguro y educativo diseñado para niñas vulnerables. Iniciamos en una modesta habitación rentada, equipada con apenas 3 esterillas y una caja de lápices de colores. Sin embargo, contábamos con el ingrediente más valioso, el anhelo de transformar el mundo, una niña a la vez. Las primeras en unirse fueron niñas provenientes de vecindarios marginados, hijas de madres solteras, muchas de ellas ya sufriendo las consecuencias de la violencia doméstica. Llegaron tímidas, desconfiadas y silenciosas, pero en tan solo una semana comenzaron a sonreír, a dibujar y a jugar, porque lo que realmente necesitaban era muy simple: una mirada comprensiva, una escucha atenta, un abrazo. En el proyecto, aparte de clases de apoyo escolar, ofrecimos grupos de discusión, talleres de escritura creativa y asistencia psicológica. Los profesores eran voluntarios y las historias que escuchábamos allí, cada una más desgarradora que la anterior, revelaban también una sed profunda de cambio. Me comprometí a estar presente cada día. Me sentaba en el suelo con las niñas, compartiendo mi historia fragmentada y respondiendo a sus preguntas. Les leía cuentos en voz alta. Un día, ante la pregunta directa: «Doña Lupe, ¿es verdad que su padre la vendió?», respondí afirmativamente, agregando con firmeza: «Pero yo no soy una mercancía, y ustedes tampoco lo son». En sus ojos observé el despertar de una fuerza, una sana rebeldía, de aquellas que dicen: «No acepto esto para mí». Ese era mi objetivo: sembrar la inconformidad ante el sufrimiento, infundir el valor necesario para forjar un destino diferente. Con el tiempo el proyecto floreció. Obtuvimos donaciones, el respaldo de instituciones y finalmente pudimos alquilar una casa más amplia. La comunidad comenzó a reconocer y valorar nuestro trabajo. Madres agradecidas nos expresaban su gratitud. Algunas nos contaban: «Mi hija ahora se atreve a hablar, cuando antes se refugiaba en el silencio». Otras que las niñas enseñaban a sus hermanos, defendían a sus compañeros y aspiraban a diferentes profesiones. Esa fue la verdadera revolución, porque una niña empoderada transforma el mundo que la rodea. A través de la conexión con estas mujeres, pude curar a la niña que una vez fui. Cada abrazo, cada carta de apoyo, cada sonrisa compartida era como si fragmentos de mi alma se unieran de nuevo, restaurándose. Comprendí que ayudar a otras personas era la clave para sentirme viva, completa y en paz. Esa se convirtió en mi propósito. No deseaba que mi historia se limitara al sufrimiento, sino que fuera un camino, una semilla, un faro de esperanza. En Meninas Libres esa semilla germinaba y florecía cada día. Sin embargo, el destino me tenía reservado un último encuentro. Durante mucho tiempo, evité cualquier recuerdo de mi madre, no por rabia, sino por el dolor que su recuerdo implicaba. La última imagen que conservaba de ella era su mano despidiéndose a lo lejos, con los ojos inundados de lágrimas. Mientras me alejaban como si fuera un bulto, me preguntaba una y otra vez: ¿por qué no te resististe? ¿Por qué no gritaste? ¿Por qué me dejaste ir? Pero la respuesta, aunque dolorosa, llegó finalmente. Ella también era prisionera. Prisionera de un sistema opresivo, de un matrimonio infeliz y de un miedo profundo. Un día inesperado, recibí una carta de un primo lejano que contenía noticias de mi madre. En la carta supe que aún vivía, residiendo en una humilde casa en nuestro pueblo natal. Ahora en soledad, se dedicaba al cuidado de gallinas, sumida en un silencio que, según la carta, incluso superaba el mío. A pesar del miedo que sentía de revivir el pasado doloroso, Esperanza, mi hija, con la inocencia de una niña y la fortaleza de una mujer, me instó a ir. «Tienes que ir, mamá, aunque no digas nada, aunque solo la mires».
Así, tomé el autobús y llegué al pueblo. Caminé por las polvorientas calles hasta llegar a la antigua puerta de madera de su casa y tras respirar hondo, llamé 3 veces. Cuando abrió la puerta se quedó petrificada, mirándome fijamente durante largos segundos sin articular palabra. Finalmente con la voz temblorosa preguntó, «Lupe, ¿eres tú?». Negué con la cabeza y de inmediato, se desplomó sobre mi hombro. No hubo preguntas ni explicaciones, solo un torrente de lágrimas. Durante horas permanecimos sentadas en silencio en el patio contemplando el ir y venir de las gallinas. Me contó que intentó ayudarme a levantarme, pero mi padre se lo impidió. Después vivió el resto de su vida atormentada por la culpa, escuchando mi voz en el viento, siempre esperando noticias mías que nunca llegaban. Y yo al escucharla comprendí que en ese momento, ella no era la mujer que me había abandonado, sino simplemente una madre envejecida, exhausta y con el corazón roto. Ahora, con la madurez que me da el tiempo, entiendo que perdonar no significa aprobar el dolor, sino elegir no quedar atrapado en él. Le tomé la mano y le dije, todavía me duele, mamá, pero ahora lo entiendo. En los días siguientes, la visité varias veces. Le presenté a Esperanza y mi madre, que pensaba que nunca tendría nietos, revivía en cada abrazo de la niña. Cocinamos juntas, reímos recordando mi infancia y lloré al escuchar su dolor. No fue una reconciliación de cuento de hadas, sino algo real. Era frágil, pero era un comienzo y eso fue suficiente. Gradualmente iniciamos la construcción de una nueva narrativa, no con la intención de eliminar la anterior, sino para dar inicio a un nuevo capítulo. Uno que estuviera marcado por una menor cantidad de silencios y una mayor manifestación de afecto y presencia. Este reencuentro no tuvo la capacidad de sanar todas mis heridas, pero sí logró atenuar las más dolorosas y profundas. Experimenté una paz que jamás creí posible sentir. Volver a los brazos de la mujer que me dio la vida representó el cierre de un ciclo significativo. Y como suele suceder con el paso del tiempo, este me enseñó que en ocasiones, el amor puede tardar décadas en manifestarse plenamente. Unos meses después de reunirme con mi madre, recibí una invitación que me emocionó profundamente. Sería honrada en una ceremonia pública de lectura en Guadalajara, junto a otras mujeres que a través de sus iniciativas transformadoras, habían dejado una huella positiva en sus comunidades. No se trató de una gran gala, no hubo cobertura televisiva ni fotógrafos, pero para mí, ese reconocimiento valía más que cualquier premio. Era la vida reconociendo mi existencia y valor. En la solemne ceremonia de nombramiento, un evento diseñado para honrar a mujeres que, durante mucho tiempo, habían visto silenciada su voz y ahora reclamaban su derecho a ser escuchadas, sentí la emoción a flor de piel. Al subir al escenario, llena de esperanza y con mi madre observándome desde el público, tomé una profunda respiración y proclamé con firmeza, por primera vez ante este público, me presento, me llamo Guadalupe Mendoza Ramírez. A los 12 años, fui vendida por tierras y ganado. A los 17 escapé con mi hija en brazos. A los 20 aprendí a escribir. A los 30 publiqué mi primer libro. Y hoy, a mis 84 años, estoy aquí para afirmar que ninguna niña nace para ser una mercancía. Toda niña nace para ser libre. Tras mis palabras resonaron aplausos, se derramaron lágrimas y se extendieron abrazos, pero lo que más me conmovió fue la mirada de esperanza, orgullo y amor que vi en el rostro de mi madre. Ese día, recibí una sencilla placa con mi nombre grabado, un objeto que atesoro como el mayor tesoro de mi vida, ya que durante décadas fui conocida como la niña del campo, la esposa niña, la pobre campesina. Pero ahora mi nombre resonaba con un pasado significativo, irradiaba esperanza y poseía una fuerza tangible. La ceremonia no era un simple acto individual, representaba todo lo que había precedido y todo lo que estaba por venir. Fue un clamor conjunto de supervivencia, una conmemoración de la tenacidad. Después de la ceremonia, muchas mujeres se acercaron para expresarme su gratitud. Algunas me solicitaron autógrafos, mientras que otras me contaron que estaban formando sus propios grupos de escritura.
Les sonreí y les dije, la voz también es suya. Hagan con ella lo mismo que yo hice con la mía. No permitan que nadie la acalle. Salí de allí con la sensación de haber cumplido mi cometido. Aún quedaba mucho por hacer, pero sabía que había logrado más de lo que jamás había soñado, porque lo imposible, entendí, solo existe hasta que alguien decide enfrentarlo con amor. Y esa tarde, mientras caminaba a casa con mi madre a mi lado y mi hija dormida en el autobús, experimenté una paz profunda, solo comparable a la plenitud del alma. Miré al cielo y susurré, gracias, vida, me derribaste, pero me mantuve en pie. Durante mucho tiempo en mi mente me llamaba Matilde. Ese nombre representaba a la niña que se escondía a llorar, a la esposa joven, a la prisionera sin barrotes. Sin embargo, tras todo lo vivido, comprendí que Matilde había fallecido, no con pesar, sino con liberación, porque ahora, quien reside en mi interior es Guadalupe, la mujer que escribió, que combatió, que sembró la esperanza. La mujer que liberó ataduras y abrió caminos para otras. Y esta nueva mujer no teme revelar su identidad. Comencé a utilizar mi nombre completo con orgullo en cada conversación, en cada carta, en cada proyecto. Guadalupe Mendoza Ramírez ya no es la niña olvidada, sino la mujer que optó por recordarse a sí misma, que eligió reescribir su historia con las palabras que antes le fueron negadas. Y en este proceso también reencontré a la niña que aún habita en mí, ya no como un sufrimiento, sino como un recordatorio de todo lo que logré superar. Al caminar hoy por las calles de la ciudad y observar a las niñas reír, aprender, jugar al fútbol, mi corazón se colma de alegría al saber que mis acciones contribuyeron a abrir un espacio para ellas. No me considero una heroína, sino una superviviente. Y ser superviviente en sí mismo implica una gran valentía. Me permito sonreír con mayor frecuencia, bailar con más soltura y abrazar con más fervor, porque cada pequeño gesto adquiere un significado especial. Si alguien me pregunta, ¿Doña Guadalupe aún siente resentimiento por lo que sufrió?, respondo, no, a pesar de todo, me siento orgullosa de lo que he construido. Porque transformar el dolor en fortaleza, porque es la forma más hermosa de lograr justicia. Y eso es lo que intento hacer cada día con cada niña que llega a Meninas Libres, con cada palabra que escribo y con cada abrazo que ofrezco. El dolor me ha transformado, pero no me define. Lo que me define es lo que decido hacer con él. Y aquí es donde todo cambia, porque ahora miro hacia el futuro. Durante muchos años guardé dentro de mí palabras que nunca pronuncié. Las palabras, pesadas como piedras, se asentaban en mi pecho. Durante mucho tiempo creí que mi padre no merecía mi perdón, que cargaba con la culpa de haberme entregado a cambio de algo, como quien intercambia ganado por un terreno. Sin embargo, con el paso del tiempo, gracias a mis experiencias, a lo que construí y aprendí, comprendí que aferrarme a ese dolor solo me mantenía estancada. Fue entonces cuando decidí escribirle una carta, aunque sabía que no podría entregársela, pues había desaparecido hacía mucho. Para liberarme, en una mañana silenciosa, me senté con papel y bolígrafo. Comencé la carta diciendo: papá, esta no es una carta de rencor, es una carta de despedida. Después escribí sobre todo lo que me había causado dolor. Le conté cómo me sentía al ser vendida, cómo lloré sola la primera noche, cómo deseé morir de tristeza. Pero también escribí sobre mis logros, mi hija, mi libertad, mi alfabetización, mi libro. Le dije que no entendía sus decisiones, pero entendía su encierro, porque a él también le enseñaron a callar, a obedecer, a negociar la vida. Concluí mi carta escribiendo con firmeza: te perdono, no por ti sino por mí. Al terminar, doblé cuidadosamente el papel y lo guardé en el primer cuaderno que utilicé para aprender a escribir, un objeto que simbolizaba el inicio de mi aprendizaje. Lo conservé allí como si enterrara un pedazo de mi alma, y en ese instante sentí una ligereza renovadora. Este perdón no fue un proceso sencillo ni ocurrió de la noche a la mañana, pero era indispensable, pues comprendí que el perdón no es un acto de concesión, sino una ruptura de la cadena que nos sujeta al pasado. Y eso fue precisamente lo que logró aquella carta,
liberarme de un lazo invisible que aún me mantenía anclada a la tierra de mi infancia. Compartí esta experiencia en una de las reuniones de Meninas Libres, y muchas mujeres se sintieron profundamente tocadas. Algunas decidieron emular este gesto, escribiendo cartas a sus padres, esposos, madres e incluso a sí mismas, y cada una de esas letras representaba un avance hacia la sanación. Entonces comprendí que no era la única, todos llevábamos palabras reprimidas. Escribir se convirtió en una vía para exteriorizarlas sin temor, con dignidad, con voz propia y sin necesidad de gritar. A partir de ese momento comencé a promover la escritura como una herramienta de liberación personal. Organizamos el Día de la Letra, un evento en el que niñas, mujeres y adolescentes tuvieron la oportunidad de escribir cartas dirigidas a su pasado, a sus miedos y a sus dolores. La iniciativa fue un éxito rotundo. Numerosas participantes expresaron que a pesar de nunca haber escrito antes, ahora sentían un deseo irrefrenable de continuar. Esta respuesta me llenó de alegría, pues considero que las palabras son semillas que, al ser liberadas, florecen incluso en las circunstancias más adversas. En ese espacio de escritura colectiva y de apoyo mutuo a través de las letras, comprendí que lo vivido me había dolido, pero también me había salvado. A raíz de estas experiencias decidí escribir mi segundo libro, esta vez en colaboración con mi hija Esperanza, que llevaría por título Raíces de Esperanza, cuando el dolor se convierte en bosque. El proyecto surgió de la necesidad de visibilizar que historias como la nuestra, lejos de ser excepcionales, son la realidad cotidiana en muchas comunidades invisibles, donde las niñas aún son tratadas como posesiones y las mujeres sufren en silencio durante años. Sin embargo, nuestro objetivo principal no era solo denunciar, sino demostrar que existe una esperanza, que es factible convertir el sufrimiento en algo hermoso, poderoso y provechoso. El libro, fruto de las propias niñas del proyecto, reunía cuentos, poemas, crónicas y dibujos, creando un mosaico de sentimientos encontrados, emociones duras y tiernas, amargas y radiantes. El día del lanzamiento, en una modesta biblioteca del barrio, el lugar se desbordó de gente, mujeres, hombres, jóvenes, profesores, activistas, todos ansiosos por escuchar, aprender y compartir. Fue entonces, frente a esa multitud, que comprendí que lo que habíamos comenzado con un cuaderno escondido y un lápiz robado, se había transformado en algo mucho más grande, en un auténtico bosque. Recibimos invitaciones para presentar el libro en otras ciudades, universidades y eventos literarios. Aquella niña que nunca había pisado una escuela, ahora era recibida como autora, educadora y figura de referencia. Pero lo que más me emocionó fue ver a las jóvenes del proyecto participar activamente. A pesar de su corta edad e inexperiencia, ellos ya comprenden que tienen la libertad de perseguir sus sueños y convertirse en lo que deseen. Sentir que fui el catalizador de esta transformación me llena de un orgullo inmenso e inagotable. Para mantener vivo el proyecto comenzamos a reinvertir las ganancias obtenidas por la venta del libro, adquirimos libros, sillas, materiales didácticos y contratamos profesionales como profesores y psicólogos, sin lujos innecesarios, pero con una dedicación y cariño absolutos. Cada niña que se unía a nuestro grupo era como una semilla nueva sembrada, un nuevo episodio escrito en nuestra historia. Esta cosecha de palabras y acciones, resultado de nuestro esfuerzo, fue la mayor recompensa que la vida me pudo ofrecer, porque el libro que creamos no solo existía en papel, sino que estaba tejido con las vidas de las personas, con sus historias, con su lucha por sobrevivir. Continuamos firmes, unidos, con raíces profundas y brazos extendidos, porque lo que se construye con amor, nadie es capaz de destruirlo. Un día, sentado en el porche de mi casa, con el sol tiñendo de naranja las montañas de Guadalajara, la Esperanza se sentó a mi lado. Ella, mirando al cielo anaranjado, me formuló una pregunta. «Mamá, ¿qué más falta?», pregunté y me quedé en silencio, sumida en mis pensamientos por un momento. Rememoré todo lo que había experimentado, todo lo que habíamos logrado juntas, y después de una pausa, respondí, me falta una última promesa por hacer y cumplirla. Mamá me miró con una sonrisa de confusión, así que continué explicando, me prometo a mí misma que mientras tenga voz,
la usaré para hablar, que no permitiré que ninguna niña olvide que tiene el derecho y la posibilidad de ser libre. Fue en ese instante que sentí nacer mi último compromiso con la vida. Comencé a viajar aún más, visitando pequeños pueblos, aldeas remotas y comunidades indígenas. En ocasiones dormía en colchones sencillos, compartía sopa hecha en una estufa de leña, pero siempre hallaba miradas atentas, ansiosas por escuchar mis palabras. Durante esos viajes conocí a niñas que me recordaban a mí misma a los 12 años, ojos llenos de tristeza, palabras reprimidas, esperanzas ocultas. A cada una de ellas les repetía: ustedes no son mercancía, no están equivocadas, ustedes son semilla. Y ahí mismo en esos instantes veía surgir un coraje tímido, pero genuino, y eso valía más que cualquier reconocimiento, cualquier medalla, cualquier premio. Las promesas que nos hacemos a nosotros mismos, esas son las más complicadas de mantener, pero también las que nos dan la mayor fuerza. Y mi promesa, la de ayudar a otros, se transformó en realidad. Gracias a la colaboración de Esperanza y otros educadores, logramos diseñar e implementar un programa de alfabetización para mujeres mayores, madres y abuelas que por diversas circunstancias no habían tenido la oportunidad de aprender a leer y escribir. Era conmovedor observar a aquellas señoras, con sus manos marcadas por el tiempo, esforzándose en trazar las primeras letras, con sonrisas que irradiaban la alegría de niñas pequeñas. Una de ellas me confió: creí que me iría de este mundo sin saber escribir mi nombre, pero ahora puedo dejarles una carta a mis nietos. Las lágrimas rodaron por mis mejillas al escucharla, y en ese instante comprendí que la alfabetización es mucho más que una simple destreza, es en esencia dignidad. Mientras tanto, Esperanza asumió un rol de liderazgo cada vez más importante dentro del proyecto. La vi hablar con seguridad, tomar decisiones con acierto y demostrar una gran capacidad para acoger y guiar, lo cual me llenó de tranquilidad, pues sabía que cuando yo ya no estuviera, la labor continuaría. Ella era mi prolongación, mi voz, mi curación y, más que una hija, fue mi amiga, mi compañera de lucha, mi legado en el mundo. Observar el brillo en sus ojos siempre ha sido mi mayor satisfacción. Además, en esta última etapa de mi vida, me dediqué a escribir cartas a niñas que vivían en refugios, hogares de acogida y centros de recuperación. Estas cartas eran simples pero auténticas. En ellas compartía mi propia historia personal, preguntaba sobre las de ellas, ofrecía palabras de esperanza y consuelo. A cambio recibí hermosas respuestas, dibujos de corazones, agradecimientos sinceros, sueños compartidos. Todo esto fortaleció mi convicción: mi voz aún importa, todavía tiene un impacto, y sigue transformándose. Por eso hice la promesa de nunca dejar de ser un faro de luz. Incluso cuando la llama se debilita, la voz se quiebra o los pasos se vuelven lentos, porque un faro no necesita funcionar, sino iluminar. Para mi cumpleaños número 84, esperaba una celebración íntima con mis nietas, mi hija, un poco de pastel y risas en el porche. Sin embargo, Esperanza había preparado algo más grande, una celebración pública en el Centro Cultural donde opera Meninas Libres. Al entrar, la escena me dejó sin aliento: niños sostenían carteles con mi nombre, mujeres vestían camisetas con mi imagen, señoras me esperaban con ramos de flores y un panel exhibía fotografías de mi vida, desde mi niñez con trenzas hasta mi rostro arrugado, pero radiante. Las lágrimas fluyeron al instante, como si volviera de un largo exilio y reencontrara mi esencia. En el centro, una gran mesa circular adornada con 84 velas encendidas, una por cada año de vida. Sin embargo, como explicó Esperanza desde el micrófono, cada vela representaba a una niña rescatada, a una mujer fortalecida, a una historia de superación. Al encender cada vela, una voz leía en voz alta un fragmento de mi libro, una frase mía o una carta de agradecimiento de algún rincón del país. Aquello fue lo más conmovedor que viví. No se trató de una simple celebración de cumpleaños, sino de un reconocimiento a mi labor. Era como si me dijeran: tu vida no fue en vano. Durante el evento, docentes, líderes comunitarios y niñas beneficiadas por el proyecto tomaron la palabra, y todos coincidieron en un mismo sentir.
Guadalupe nos mostró la fuerza que reside en nosotros, y esa revelación me erizó la piel, pues durante años me hicieron creer que no valía nada, y luego, muchos otros me acusaron de ser la causa de todo. La vida es verdaderamente un ciclo asombroso, aquellos que antes eran silenciados, ahora eran aclamados como voces, quienes eran tratados como objetos, ahora se convertían en símbolos de cambio. Y cuando llegó mi momento, mi cuerpo temblaba, pero me armé de valor. Sostuve el micrófono con firmeza y pronuncié: me diste el regalo más valioso que alguien podría recibir, la certeza de que mi dolor se convirtió en un puente, que mis palabras echaron raíces, y que mi historia ya no me pertenece solo a mí. Hablé con serenidad, el corazón latiendo con fuerza. Miré a las chicas a los ojos y les dije: nunca permitan que nadie las silencie, ni por miedo, ni por amor, ni por ninguna razón. Su vida es suya y su voz también. Después del discurso, llegaron los abrazos, las fotografías y los recuerdos compartidos. Sin embargo, lo que atesoro con mayor intensidad es la memoria de las 84 velas, pues me recordaron que cada año de mi vida, sin importar las dificultades, dejó una estela luminosa. Es esa luz, esa esperanza la que deseo mantener viva, incluso cuando ya no esté presente. Alcanzar los 84 años con la conciencia en calma es un privilegio inmenso. Yo que imaginaba partir sin dejar huella, sin una historia que contar, sin voz que resonara, hoy vivo rodeada de amor, respeto y la promesa de un futuro. Mis pasos son lentos, eso es verdad. A veces mis manos tiemblan, pero lo que reside en mi interior permanece inquebrantable, tan firme como siempre, porque ahora la paz habita en mi ser. La paz de aquellos que lucharon, cayeron, se levantaron, resistieron y sobre todo, se reconstruyeron. Mi día a día es simple: cuido las flores del patio trasero, escribo cartas, visito escuelas. Me deleita escuchar a las jóvenes del proyecto compartir sus anhelos. Quiero ser jueza, quiero ser astronauta, quiero ser libre, expresan. Y cada uno de esos sueños es un nuevo cimiento en el mundo que estamos edificando. En un mundo ideal, ninguna niña sería objeto de venta, ninguna mujer vería su voz acallada, y la educación serviría como protección, mientras que la liberación sería la meta primordial. A menudo me encuentro solo, contemplando el cielo, y la memoria me transporta a lo que fue, el padre que me transformó, el hogar que me hizo callar, el granjero que me ignoró, y sobre todo, a esa niña, mi yo más vulnerable que sobrevivió, escondida en su propio ser, esperando el instante de nacer verdaderamente. Y al pensar en ella, una sonrisa se dibuja en mi rostro, pues ahora lo sé, ella nació, y lo hizo con fuerza. La vida, que tanto me negó, me ha devuelto el doble, no en posesiones ni en lujos, sino en el significado profundo de las cosas. Porque el regalo más valioso que alguien puede obtener es la oportunidad de narrar su historia con dignidad. Y yo con valentía la conté, fui escuchado, y seguí adelante. Te acompañaré hasta mi último suspiro. Nunca imaginé que mi nombre, durante tanto tiempo borrado, pronunciado en susurros, oculto en las sombras de la vergüenza, pudiera aparecer en un cartel de bienvenida. Un día, guiada por Esperanza con los ojos cubiertos, me condujo a un sitio que ella describió como un lugar singular. Al quitarme la venda, a la vista se me reveló un edificio modesto, pero alegremente pintado con colores vibrantes, lleno de niños jugando y corriendo por el patio. Sobre la puerta de madera, un letrero anunciaba: Escuela Comunitaria Doña Guadalupe Mendoza Ramírez. La emoción me sobrecogió, sintiendo las piernas flaquear. Me apoyé en Esperanza, y las lágrimas brotaron de mis ojos. Lloré como quien, tras una larga espera, finalmente recibe un abrazo de la vida. Esa escuela era el proyecto soñado en secreto por Esperanza y otras mujeres, un lugar donde los niños de la comunidad rural pudieran aprender con dignidad, cariño y libertad. Cada aula llevaba el nombre de una mujer que había dejado una huella imborrable en nuestra historia: la Sala Frida Kahlo, la Sala Sor Juana Inés, y la Sala Lupita, esta última adornada con dibujos de mis propias frases repartidos por las paredes. Al entrar y escuchar a los pequeños llamándome Abuelita Lupe, corrí a abrazarlos con el rostro empapado de lágrimas.
Aunque desconocían las experiencias que me marcaron, percibieron la esencia de mi presencia. En aquel lugar, donde la tierra se había metamorfoseado en un espacio de sueños, entendí que mi legado se había expandido, todo lo que había hecho, por lo que había luchado y escrito, se manifestaba ahora en libros abiertos, risas contagiosas y mochilas vibrantes. Aquella niña de 12 años, a la que le negaron la oportunidad de estudiar, se había convertido en el símbolo de una nueva generación a la que jamás se le impediría acceder a la educación. Para mí, aquello representó mucho más que un simple reconocimiento, fue una profunda sanación, el cierre de un ciclo impregnado de amor. Durante la inauguración, Esperanza me evocó como si estuviera relatando un milagro diario. Me describió como la semilla, ahora testigo del crecimiento de un bosque, donde cada joven alfabetizada portaba un fragmento de mi valentía. Cuando me invitaron a cortar la cinta con las tijeras, con las manos temblorosas, respiré profundamente y proclamé: esto no es un corte, sino una apertura, un portal, un nuevo inicio para todos los que están por llegar. El sonido de los aplausos infantiles, mezclado con el suave silbido del viento vespertino, resonó en mis oídos como la melodía más preciosa que jamás he escuchado. Desde entonces, cada semana he regresado a la escuela, llevando conmigo libros rebosantes de conocimiento, cuentos llenos de magia y cuadernos donde se plasman nuevas ideas. Regreso a casa con los tesoros de los niños, sus dibujos vibrantes, las flores silvestres recogidas en el camino y sus sonrisas, grabadas a fuego en mi corazón. Por cada niño que conquista la lectura, la escritura y la capacidad de expresar sus pensamientos, agradezco a la vida, pues sé que mi nombre ha vuelto a la historia, y ya no será olvidado. Hoy, al contemplarme en el espejo, no solo distingo las arrugas que el tiempo ha labrado y los cabellos plateados que adornan mi cabeza. Veo las cicatrices de un pasado que intentó doblegarme, pero fracasó. Contemplo un rostro que ha derramado lágrimas abundantes, pero que ha aprendido a sonreír con una leve dulzura. Veo a una mujer que renació múltiples veces, fortaleciéndose con cada nuevo amanecer. La Guadalupe que hoy soy no es solo el producto de mis propias experiencias, sino también el reflejo de las manos tendidas, de las palabras que ofrecieron consuelo y de las niñas que con valentía han continuado su camino. Ahora mi historia se ha expandido y arraigado en el mundo, está inmortalizada en libros y vídeos que circulan libremente, se debate en conversaciones y se manifiesta en los sueños de otras mujeres. Es un tema de estudio en aulas, un componente esencial de proyectos sociales y un faro de esperanza en los corazones de aquellos que han sufrido heridas similares y encuentran consuelo en mis palabras. Esta realidad me conmueve profundamente porque la persona que una vez fue tratada como un objeto ahora es recordada como un legado viviente. Aquella voz silenciada que fui, ahora es escuchada con respeto y atención. Quien antes solo anhelaba sobrevivir, ahora tiene la oportunidad de ayudar a otros a vivir plenamente. Recibo cartas llenas de gratitud de jóvenes de Brasil, Argentina, Chile y de innumerables lugares de México, todas con el mismo mensaje: gracias por no rendirte. Y yo respondo: el camino fue arduo pero valió la pena, porque vivir con la verdad, con el alma, con la resistencia, es más hermoso que cualquier fantasía. Y si mi historia puede prevenir el sufrimiento, inspirar decisiones valientes o iluminar el camino de alguien, entonces todo este viaje ha valido la pena. Y esa convicción perdura. Actualmente me encuentro en proceso de creación de mi tercer libro, esta vez dirigido específicamente a niñas. Este libro estará repleto de historias y metáforas diseñadas para que las pequeñas lectoras comprendan desde temprana edad que el sufrimiento no es su destino final, que el miedo no las define, y que tienen el poder de construir su propio futuro, de escribir su propia narrativa con la libertad como su herramienta principal. A medida que avanzo en la escritura de cada página, siento la presencia de la niña que fui sonriendo en mi interior. Esa niña finalmente ha encontrado su voz, ha cobrado forma, ha alcanzado la paz. Si has seguido mi trayectoria hasta ahora, debes saber que esta historia también te pertenece. Eres su protectora, su guardiana. Recíbela con cuidado, compártela, dísela a otra mujer, difúndela. Porque cuando una historia verdadera impacta en otra alma, no se extingue, florece.
Recuerdo aquella tarde, una tarde común y corriente. Estaba sentado a la sombra del árbol de mango en el jardín trasero, escuchando el canto de los pájaros y los juegos de los niños a lo lejos. Todo parecía tranquilo, pero en mi interior algo se agitaba. Una sensación extraña, como si algo ancestral necesitara ser revelado. Con la libreta azul entre mis manos, la primera donde plasmaba las palabras que nadie oía, comencé a hojear sus páginas. Letras temblorosas, frases escuetas, estallidos de sentimientos reprimidos. Fue entonces, al repasar esas líneas, cuando la verdad se reveló. El silencio, aquel que me había acechado durante tantos años, ya no me causaba dolor. Había cambiado, se había transformado en un recuerdo lejano, y de alguna manera, extraña y casi imperceptible, me observaba con ternura. Cerré los ojos por un instante y visualicé al silencio frente a mí, no como una fuerza opresora, sino como un niño asustado, un reflejo del miedo que todos llevamos dentro. Sentí un impulso irrefrenable de hablarle, de decirle: te entiendo, hiciste lo que conocías, lo que sabías hacer, pero ahora yo elijo hablar. Y fue ahí, en esa profunda comprensión, donde escribí: el silencio hoy me pidió perdón, no porque fuera un enemigo, sino porque ya no me era útil. Me había convertido en palabra, en verso, en un puente, en una canción. El silencio ya no me detuvo y comprenderlo fue como respirar hondo después de un largo tiempo bajo el agua. Ese instante fue un alivio inmenso, una validación profunda, un susurro interno que me confirmaba que incluso sin buscar venganza ni esperar castigo, el tiempo, con su fluir implacable, reivindica a aquellos que perseveran. No ansié un juicio formal, ni la atención pública. Mi proceso, mi veredicto, resonó en lo más hondo de mi ser, en mi cuerpo, en los años de resistencia, y mi perdón, aunque no hubo confesión ajena, llegó como una curación sanadora. El silencio, que antes era una batalla constante, ya no requería lucha. Ahora, el recuerdo de aquello era suficiente. A partir de entonces empecé a percibir el silencio de otra forma, no como algo que me oprimía, sino como un espacio entre palabras, un lugar de calma, de escucha atenta, de reflexión. Porque quien ha sido acallado durante mucho tiempo aprende a apreciar cada pausa, cada respiro entre las palabras. Y más aún, aprendes a escuchar a los demás con mayor profundidad. Hoy, al ver a una joven sumida en el silencio en una habitación, la entiendo, me acerco y con afecto le digo: habla, Pipí, tu voz es importante. Este capítulo de mi vida marcó una profunda transformación, donde aprendí a encontrar nuevos significados en el dolor que alguna vez sentí. El silencio, que antes me aprisionaba, ahora se convirtió en mi lienzo. Como cualquier buen marco, no escondía la obra de arte, sino que la realzaba. Y así, renací. Hoy, en lugar de promesas, elevo oraciones, sencillas y espontáneas, como susurros al viento. A veces solo digo gracias, otras veces cuídalos. Siempre hablo con Dios como con un amigo íntimo, confidente de todos mis secretos. En esas conversaciones silenciosas expreso todo lo que llevo en mi corazón: gratitud, temores, anhelos y deseos, porque en el fondo, toda mujer que ha superado desafíos sabe que la fe es la fuerza que nos mantiene firmes. Me despierto temprano, como siempre. Enciendo el fuego en la estufa de leña para preparar mi café, ato la bufanda alrededor de mi cabeza y me acomodo en el porche con mi cuaderno apoyado en mis rodillas. Ya no escribo sobre el dolor. Ahora escribo por la alegría de vivir, por el honor a mis ancestros, y por la costumbre, aprendida con el tiempo, de saber que cada palabra escrita es un recuerdo que perdura. En estas mañanas silenciosas, cuando el mundo aún está en calma, transformo mi vida en una oración palpable, una ofrenda de resistencia, una plegaria por la libertad de aquellos que aún no han nacido. Cuando visito la tumba de mi madre, llevo flores silvestres y me quedo en silencio, no para lamentarme, sino para agradecerle por haberme dado la vida, a mí misma por haber hecho de esta vida algo bello, al mundo por finalmente escucharme, y a Dios por sostenerme incluso cuando la desesperación me vencía. Cada paso que di hasta ahora estuvo protegido, aunque no lo percibiera. Cada caída, a su vez, fue un impulso para levantarme con más fuerza.
Esperanza, mi amiga, me llama su santa terrenal. Me río y explico que ahora solo soy una anciana cansada de guardar silencio. Sin embargo, ella insiste, mamá, te has transformado en una oración para muchas personas, y creo que tiene razón, porque cuando una historia logra conmover a otra alma, se convierte en una fuerza invisible que orienta, da consuelo e inspira. Y eso es lo que soy ahora, una oración viviente, dedicada a todas las mujeres que alguna vez dudaron de su valía, pero que a través de mi historia descubrieron su inmenso valor. Si me escucháis, quiero que sepáis esto, vosotros también sois oraciones vivas, palpitantes, imprescindibles. Permitid que vuestra historia florezca, que vuestro dolor se convierta en un puente, que vuestros recuerdos se transformen en tierra firme para que otros puedan caminar con dignidad, porque al final, lo único que somos es amor manifestado en forma de historia. Durante mucho tiempo me dijeron que mis aspiraciones eran insignificantes, que mi voz era débil, que mi presencia era una carga, que mi futuro ya estaba escrito. Y por creerlo pasé años retraído, pidiendo perdón por existir. Me utilizaron como una herramienta, desechándome al final, me ignoraron como si fuera invisible, me impidieron expresarme y tener aspiraciones, pero con el tiempo, tras soportar el sufrimiento y a través de la escritura, comprendí que nadie está destinado a vivir en el silencio. Cada mujer alberga en su interior una fuerza innata, un clamor que espera el momento oportuno para manifestarse. La vida me arrebató la infancia, la juventud y la libertad, pero no logró quitarme mi dignidad. Y fue esa dignidad la que me mantuvo fuerte, porque incluso el dolor más profundo, cuando se enfrenta con coraje, puede servir como un puente hacia la superación. Transformé mi historia en un lugar seguro, y mis heridas se convirtieron en senderos para que otros pudieran transitar con menos temor. Y si hoy puedo hablar con tranquilidad, es porque no me guardé mi dolor para mí sola. Lo convertí en palabras, en acciones, en un camino a seguir. A ti que has escuchado esta historia hasta el final, te digo, no importa lo que te hayan hecho ni dónde te hayan confinado, aún tienes la capacidad de escribir el resto de tu historia. Tienes el poder de escribir tu propia historia, el papel está en blanco y la pluma en tus manos. Comencemos con una frase, un pequeño paso, un susurro, porque todo cambio significativo empieza con una mujer que decide seguir adelante. Si esta historia te ha emocionado, si sentiste que la voz que escuchabas era la de tu madre, tu abuela, tu hermana o incluso la tuya propia, te pido que me ayudes a compartir este mensaje. Suscríbete al canal ahora mismo para recibir más historias reales como esta. Dale un me gusta al vídeo, esto ayudará a que más personas lo descubran. Compártelo en tus grupos de WhatsApp, Facebook e Instagram. ¿Conoces a alguien a quien estas palabras le podrían ser útiles hoy? Deja tus comentarios honestos, ¿qué te hizo sentir esta historia? Y dime, ¿desde qué ciudad o país nos estás viendo? Leeré cada comentario con atención. Si te gustó esta narración, te invito a ver la historia de Doña Matilde, a quien le arrebataron los libros a los 7 años, y a los 81 años escribió su primer libro. Esta es una historia conmovedora que narra el sufrimiento y la lucha para sobreponerse a las adversidades, una experiencia que te tocará el corazón. Agradezco sinceramente tu compañía hasta este punto. Hasta la siguiente historia. Recuerda siempre que toda mujer merece ser escuchada y comprendida. Con cariño.